Gracias por estar aquí en la reunión. Hoy recibimos al doctor Martín Aiello, que te agradezco muchísimo, Martín, que estés aquí con nosotros, participando de esta serie de 4 conferencias que hemos organizado con el Instituto EPIAL y con el programa PIVA de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Y voy a entrar directamente a presentarles a Martín y a dejarlo a él con su intervención, que entonces es la tercera de esta serie de conferencias. Voy a leer un pequeño currículum de él. Martín Aiello es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Educación por la Universidad de Barcelona, profesor titular regular de la Universidad Nacional 3 de Febrero en el área de Evaluación y Calidad Educativa, categoría 1 en el programa de incentivos, fue coordinador académico y director del programa de doctorado interuniversitario en Educación entre UNTREF, la UNLA y la UNSAM. Fue director de doctorado y la maestría de Educación Superior en el marco de la Cátedra UNESCO, Historia y Futuro de la Universidad en la Universidad de Palermo, investigador del Laboratorio de Medios Interactivos LMI de la Universidad de Barcelona y secretario general de la sede en Buenos Aires de la Universidad de Bolonia. Su línea de investigación se asocia a la calidad y evaluación en las instituciones educativas y a la formación de investigadores en las humanidades y en educación. Quizá vos lo actualices un poco más, Martín. La intervención de hoy, bueno, yo no lo conozco personalmente a Martín, pero sí a través del profesor Antonio Bartolomé de la Universidad de Barcelona, que nos ha puesto en contacto, al cual estoy muy agradecida, y precisamente en estas instancias del Laboratorio de Medios Interactivos, en la que también he participado alguna vez, de ahí viene el contacto, que por más que somos compatriotas, nos vamos a encontrar del otro lado del charco hasta luego ubicarnos aquí juntos. El título de la charla de hoy es Calidad Educativa en el siglo XXI e Inclusión Digital, y bueno, se suma a esta perspectiva de accesibilidad para todas las personas en la que estamos instalados, digamos. Bueno, buenos días, Martín, y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Cris. Primero, agradecerte, digamos, por la invitación. Es un gusto, un honor estar en este ciclo de conferencias, también en la Universidad de La Plata, digamos que es tan importante para nosotros. Personalmente, mi padre estudió en la Universidad de La Plata, así que también tengo cierto vínculo afectivo. Y a su vez también, digamos, ¿no? Como vos mencionabas, Antonio Bartolomé para mí es una persona muy importante en mi carrera académica, es una persona muy generosa, y bueno, entre todas cosas nos vinculó y nos permite, digamos, compartir experiencias académicas vinculadas con nuestros trabajos, ¿no? Y seguir trabajando en pos de la mejora de la educación, que creo que es lo que nos vincula. Solamente les quiero pedir perdón por 2 cuestiones. Una es la voz. Estoy, como muchos acá de este lado, cerca del Río de la Plata, estamos con unas gripes, no sé si es producto de la primavera o de qué, pero me verán con la voz un poco tomada. Pero bueno, les pido disculpas, y después sé que, aunque yo trabajé con Antonio, sobre todo hace 20 años en Barcelona, no era el experto en tecnología y menos en estética, digamos, o sea que dentro de una facultad de arte, perdónenme la calidad estética y tecnológica de la presentación, sepan entender. Dicho esto, pero lo importante creo es poder reflexionar sobre procesos vinculados digamos, con la accesibilidad, con la inclusión educativa y con una mejora de la educación para todos, que es, creo que lo que nos puede convocar, digamos, esta charla. Voy a comenzar a ver si puedo, ya probamos con Rocío, digamos, compartir la presentación, pero ahí estoy, la voy a poner en modo... Creo que se está viendo, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Mira, se me cortó antes, después, en la versión anterior, definitiva que les voy a vender, le voy a poner
la facultad, en un momento se me cortó el tema de la universidad. La idea digamos, de la charla es poder vincular conceptual y prácticamente tres ideas, tres dimensiones, ¿no? Uno, pensar la calidad. Por otro lado, pensar la inclusión. Y finalmente, pensar la inclusión y la calidad digamos, en el año 2022, ¿no? O sea, después de la pandemia, donde uno puede decir el uso de las tecnologías digitales está, digamos, normalizado. Volviendo a nuestro amigo Antonio Bartolomé, hace como 20 años escribimos un artículo con él y también con una compañera de la universidad, que actualmente está en la Universidad de Tarragona, Silvia Birem, sobre blended learning y aprendizaje mixto. Creo que es el texto que más tengo citado en mi carrera académica. Hablando de la combinación de medios, ¿no? Yo creo que ahora ya no existe la combinación de medios, porque no hay una hibridez en términos de García Canclini, ¿no? O sea, no hay una hibridez porque no hay nada puro previo. ¿Sí? Nuestra realidad es con uso intensivo de tecnologías digitales, y no es que antes no había tecnologías, había otro tipo de tecnologías, y ahora estamos incorporando las tecnologías digitales, y tenemos que repensar la incorporación de las tecnologías digitales también en pos, entre otras cosas, de la accesibilidad y la inclusión educativa. Y en parte también, esto le avanzaba a Cris ayer cuando hablamos sobre la conferencia, digamos, ampliar, no poner en discusión, ampliar el tema de accesibilidad, digamos, ¿no? Que es algo que vamos a ver, porque con la accesibilidad no alcanza, ¿no? Hay que pensar no solamente en la accesibilidad, sino en los procesos y en los resultados de aprendizaje para efectivamente que, digamos, la perspectiva sea inclusiva. Dicho esto, me parece interesante también pensar cómo se construyen estos conceptos, ¿no? Cómo se construye digamos, la idea de calidad, cómo se construye la idea de inclusión, ¿sí? Porque terminan siendo normativos, pero son conceptos que se van produciendo en distintos momentos históricos, que tienen componentes conceptuales, pero también políticos y de la práctica, y que después se van normalizando, incluso normalizando en el sentido de que son normas que prescriben acciones, y uno los toma como naturales, ¿no? Pero hay una construcción conceptual y hay una lucha digamos, por lo que Bourdieu llamaría objetivación, ¿no? Por construirlos como algo objetivo desde el punto de vista que son desarrollos de actores. Eso tenemos de verlo en general, tanto brevemente en temas de la educación, digamos, de la calidad y de la inclusión, y posteriormente cómo lo vinculamos con el campo de las tecnologías. Esta charla surgió, digamos, en general a mediados del año 2020, cuando estábamos planificando el segundo cuatrimestre pandémico, ¿no? Porque pensábamos que iba a ser solamente unas semanas, en marzo del 2020, y terminó siendo prácticamente 2 años. Empezamos a pensar, de la coordinación de la maestría en educación, creo que fue Pablo García, de la UNTREF, me dijo, bueno, Martín, ¿por qué no pensás un seminario optativo para la maestría que les pueda servir a muchos estudiantes? Entonces surgió un seminario mucho más amplio que esta charla, ¿no? Pero que incluye dimensiones, digamos, de inclusión y calidad educativa, así como de otros, ¿no? De gestión institucional, de formación docente, etcétera, etcétera. Y de ahí viene esta síntesis de reflexión. A su vez, además de construir el concepto de calidad, historizar y tratar de dimensionarlo, ¿no? De bajarlo a la realidad y ver cómo esto lo podemos
ver en la práctica educativa, ¿no? En las distintas dimensiones de la práctica educativa. En ese sentido, cuando uno piensa la construcción del concepto de calidad, desde el punto de vista político, se enmarca en digamos, desde una evolución de este concepto vinculado con la política educativa, donde a partir de hace 30, 40 años se empieza a definir digamos, cómo se gestiona lo público, se empieza a descentralizar la gestión de lo público desde dos puntos de vista distintos, ¿no? O sea, por un lado, la planificación estratégica de las instituciones, pero por otro lado, con una crítica, en algunos casos políticamente muy clara, a la definición del rol del Estado, sobre todo en la educación y en salud. Pero esa primer definición sobre la calidad, sobre cómo se origina la calidad en este contexto, está vinculado con dos conceptos claros, que uno tiene que ver con la rendición de cuentas, o sea, cómo las instituciones y los actores en este contexto tienen que dar cuenta de sus prácticas profesionales en el campo de educación y como un proceso de responsabilidad pública. Y eso está asociado a la rendición de cuentas, a una forma de entender la calidad. Desde este punto de vista, ahí empiezan a jugar distintas miradas sobre lo que es la calidad históricamente, por ejemplo, vinculada al principio con una mirada más de efectividad en los recursos, ¿no? Entender la calidad como educativa como productividad o como efectividad de una inversión educativa, y posteriormente se empieza a complejizar, ¿no? Se empieza a dar un debate más amplio, tanto conceptual como en la práctica, y se empieza a pensar en la calidad como un proceso pedagógico también, ¿no? Como una gestión de los recursos, como un liderazgo institucional del equipo de dirección, y se empieza a complejizar. Y está bien desde un punto de vista político-social, o sea, la calidad no solamente como excelencia de un proceso, sino como impacto social, como inclusión, como capacidad de mejorar las condiciones de poblaciones o de grupos específicos. Y empieza a redefinirse, a darse esta lucha por la objetivación de lo que es la calidad. Es un concepto muy especial porque nadie quiere renunciar a ese concepto, nadie quiere decir, bueno, no, yo no quiero hacer una educación de calidad. Sin embargo, con ese concepto se empiezan a dar muchas miradas conceptuales y políticas específicas vinculadas con la calidad. Y se empiezan a transmitir, desde el punto de vista de la discusión, miradas normativas, morales y políticas para afrontar esta calidad. Normativas a partir de, por ejemplo, criterios para evaluar esa calidad, ¿no? O sea, que nos implican normas en el sentido escritas, de orientar a cómo nuestras prácticas tienen que desarrollarse y que van a evaluarse sobre esos tipos de criterios, ¿no? Y por lo tanto esos criterios generan una prescripción normativa. Pero hay que entender desde este punto de vista de composición y de construcción histórica y política de los conceptos académicos también y de la política educativa, cómo eso se va gestionando, ¿no? Y cómo eso se va produciendo y cómo llegamos digamos, a ciertos momentos históricos naturalizando el concepto de calidad, que por eso es importante rastrearlo, rastrear cómo se construye y qué implicancias tiene en nuestras prácticas. Como decía anteriormente, también el concepto de calidad se vincula con aspectos asociados con la equidad y la igualdad, digamos, ¿no? Que efectivamente también son conceptos que van construyéndose y que van siendo discutidos y objetivizados durante la historia y la práctica reciente. No es lo mismo entender equidad que igualdad y calidad, y hay una transición y una discusión sobre estos conceptos, ¿no? Por un lado,
entender cómo se vincula la equidad como concepto de calidad. Muchas veces esta mirada, digamos, que efectivamente no era resultadista, sino se preocupaba por, digamos, por aquellos sectores que no estaban siendo incluidos en la educación, entendía la calidad como equidad asociada a, sobre todo al ingreso, ¿no? A la compensación de diferencias en el ingreso al sistema educativo o a la universidad, digamos, al campo, al fenómeno educativo al que estemos interesados en analizar. Y ese tipo de concepciones de calidad nos generaba ideas asociadas con que aquellas personas que tenían, digamos, lugares, digamos, no privilegiados para acceder, digamos, que venían de espacios no privilegiados para acceder al sistema educativo, tenían que ser beneficiarios de programas compensatorios, ¿no? Por lo tanto, cuando uno mira la calidad entendida como inclusión desde un punto de vista de equidad, lo que plantea es que, bueno, tiene que realizar acciones compensatorias para poder igualar la oportunidad de acceso a un derecho, ¿no? Digamos, a un servicio público, en el sentido de la educación. Y lo que esta mirada, digamos, lo que empezó a ser criticada en el sentido de que es una mirada beneplácita sobre aquellos que son, digamos, que son excluidos y que no restituye esa, digamos, esa igualdad, sino que lo que trata es de compensarla. Y a su vez, esa compensación se hace sobre el acceso a la universidad o al sistema educativo, depende de cómo queramos focalizarnos, y no en general, digamos, no se preocupa por todo el proceso en general. A partir de estas miradas empiezan a aparecer miradas sobre todo a partir del siglo XXI, digamos, entender la igualdad como una cuestión de derecho y de ciudadanía. O sea, y por lo tanto también le da una igualdad como construcción, como derechos que se van construyendo, que se van, por un lado, visibilizando, que no han sido asegurados, y por lo tanto la necesidad de restituir estos derechos vinculados con el derecho a la educación. Esto empieza a trascender el aspecto de solamente compensar el ingreso al sistema educativo o al sistema universitario, y empieza a pensarse como una cuestión de ejercicio de la ciudadanía y de restitución de derechos, ¿no? Para esto, digamos, para el ejercicio de esta justicia educativa, se necesita, por un lado, autonomía institucional, que permita generar esta calidad educativa, y también entender esta concepción de historización, digamos, ¿no? De cómo estos derechos han sido vulnerados y empezar digamos, a visibilizarlos. Para eso, digamos, nos deberíamos preguntar, uno, ¿cómo garantizar los derechos de los sectores vulnerables, ¿no? Por un lado, cómo asegurar que esos sectores accedan a la educación, pero también, digamos, tengan un derecho pleno a la educación y en el caso de la educación superior. Cómo canalizar las demandas de estos sectores para garantizar esos derechos y, sobre todo, entender cuáles han sido las condiciones estructurales que han generado esta exclusión, y a su vez, cómo han sido vulnerabilizados los sectores. ¿Qué quiere decir? Que de la misma forma en que uno construye el sistema de calidad, digamos, un concepto de calidad, una realidad sobre lo que es una calidad educativa, sobre lo que es la inclusión como calidad, también tiene que entender que ningún sujeto nace vulnerable, ¿sí? Es decir, que digamos, la sociedad los ha vulnerabilizado, los ha construido como sujetos vulnerables y los ha puesto en un tipo de sistema que no les permite
disfrutar de sus derechos. Derechos que, como todos sujetos, digamos, son universales, ¿no? Y en ese sentido es importante esta historización para entender cómo estos sujetos han sido vulnerabilizados. No solamente son vulnerables, son poblaciones vulnerables, son sectores vulnerables, pero no son naturalmente vulnerables, sino que se han sido vulnerabilizados. Está bien, uno puede decir. Y esto a entender esta vulnerabilización nos sirve esta idea de la visualización del derecho que efectivamente no está siendo ejercido, ¿no? Digo, porque cuando uno empieza a pensar cómo yo tengo que actuar en educación, efectivamente es muy difícil decir que desde mi primera propuesta voy a abarcar con justicia a todos los sectores que no son vulnerables, ¿no? De hecho, uno puede entender que esta vulnerabilidad o este ejercicio de derechos no plenamente ejercidos, uno los va visualizando históricamente. Y por eso hay luchas históricas de estos tipos de grupos que nos permiten empezar a visualizar y efectivamente después tomar medidas en el campo, en este caso educativo, para poder asegurar sus derechos, pero que en otros momentos históricos no estaba visible, ¿sí? Por lo tanto, este proceso de construcción, de entender cómo se vulnerabiliza a ciertos sectores y de cómo se necesita visibilizar en el campo educativo es fundamental, ¿no? Sobre todo para no entender que uno, de una forma perfecta ya, accede o diseña proyectos y carreras e instituciones o propuestas educativas, digamos, justas en sí mismas, ¿no? O sea, es muy difícil hacer eso, lo que sí uno tiene que tener una perspectiva para entender cómo revisar permanentemente estos procesos, y ya trataremos de ver más adelante, para poder identificar estos procesos de exclusión y por lo tanto restituir estos derechos. Por un lado, efectivamente es importante el acceso, la accesibilidad a los sistemas, a la universidad, en este caso algunos parte de estas charlas se identifican con la universidad y la educación superior, pero uno podía extenderlo a otros niveles del sistema, pero sobre todo la permanencia y la calidad también, ¿no? O sea, en Argentina creo que hay algunos presentes que no son de Argentina. En Argentina las universidades son públicas, tienen acceso libre y gratuito. Eso en sí mismo no garantiza, primero, la accesibilidad, pero tampoco la permanencia, ¿no? Yo me gradué en la Universidad de Buenos Aires y éramos el 7% de los que ingresaron. ¿Sí? Bueno, ahí uno no quiere ser indicador cuantitativista, pero es un indicador muy fuerte, digamos, de lo que hay que pensar qué pasaba ahí en ese momento. Hay que pensar en la permanencia y en la calidad de los aprendizajes. No en la calidad de los aprendizajes de una forma de vista estandarizada, de identificar quiénes aprenden y quiénes no aprenden para poder premiarlos, sino para dar atención a esos sujetos, incluso a aquellos que son vulnerables, vinculados con la calidad de sus aprendizajes. Por eso también es importante, para poder entender cómo fomentamos el acceso, la permanencia y la calidad de los aprendizajes, en comprender el contexto de vulnerabilización. Por ejemplo, en Brasil hay cuotas en las ciudades federales para el ingreso de poblaciones o sectores históricamente excluidos de la universidad, por ejemplo, afrodescendientes, de poblaciones originales, por cuotas socioeconómicas. Cuando hicieron ese primer, digamos, política inclusiva vinculada con el acceso, a los pocos años se tuvieron que dar cuenta que tenían que hacer mucho más políticas sobre la permanencia, porque si uno, digamos, permite entrar a poblaciones excluidas en instituciones que fueron construidas por aquellos sectores que excluían esas poblaciones, normalmente lo que va a pasar es que
no permanezcan aquellos que hicimos entrar por cuotas en esas instituciones, ¿no? Entonces, primero hay que transformar las instituciones, pero durante el tiempo también hay que acompañar a esos sujetos para que, digamos, no automáticamente pase el tiempo y no permanezca en la institución, sino que digamos, encuentren que la institución es ajena, no hospitalitaria, etcétera, etcétera, y efectivamente ese esfuerzo inclusivo de acceso no tenga compensación en, digamos, en la permanencia en la calidad de los de aprendizajes. Y por eso es importante empezar a pensar en cuáles son los orígenes de la exclusión y cuáles son las capacidades que tenemos institucionalmente para evitarlo, ¿no? De una forma más global, uno empieza a pensar esta idea de ingreso y permanencia en las instituciones, no solamente entender el ingreso y la accesibilidad como caridad, sino también lo que decíamos, la experiencia. Duvet ahora habla mucho sobre la experiencia, digamos, preocuparnos por la experiencia de los sujetos desde el punto de vista inclusivo, y los aprendizajes. Hay formas o indicadores, digamos, ¿no? de entender esta experiencia, digamos, como algunos llaman escolaridad de baja intensidad, ¿no? Que son experiencias educativas, escolares de los sujetos desdibujadas, dicen, ¿no? A mí me interesa mucho esta idea de baja intensidad, porque sobre todo cuando uno, por ejemplo, ya sea en la escuela secundaria o en la escuela o en la educación superior, cuando es indisciplinada es fácil de detectar, ¿no? Es decir, cuando yo veo que un estudiante de secundaria o incluso de educación superior se queja de distintas formas, o sea, o está incómodo, ¿no? Lo manifiesta de distintas formas, es un indicador que a mí me llama la atención para poder actuar. Decir, bueno, ¿qué le está pasando? ¿Cuál es su incomodidad en relación al proceso de aprendizaje? Que yo tengo que estar atento porque le está pasando algo a este sujeto, ¿no? Pero lo más problemático son estas escolaridades desdibujadas, de baja intensidad. Quiere decir que está ahí, el estudiante está ahí, no me da, no emite indicadores que yo puedo recibir, y por otro lado, digo, lo que estoy haciendo es que lo estoy perdiendo, digamos, como estudiante, ¿no? Si uno puede hacer una analogía con estos 2 años de pandemia, con nuestras clases online, con nuestros Zooms, digamos, cuando uno veía que la mayoría tenía las cámaras apagadas, el sonido apagado, y uno no sabía qué estaba pasando, digamos, ¿no? Ese era un indicador de una escolaridad de baja intensidad. Ya sé que uno puede decir, estaba en su casa, por lo tanto, hay veces que venían los chicos del colegio y uno tiene que abrir la puerta, si nos habían hecho el favor de ir a buscarlos, si no había ido uno, si venía, como estaba trabajando, no podía cocinar, entonces venía el delivery y tenía que abrir la puerta. Esas cosas pasaban y uno apagaba la cámara y el sonido. Pero hay veces que uno tenía clases donde el 80% de los estudiantes apagaba la cámara en el minuto 1 y la prendía para saludar y decir buenas noches, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de escolaridad de baja intensidad, ¿sí? Por los cuales nos tenemos que preocupar, decir, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué le está pasando? O sea, los vamos a perder y no tenemos indicador, y seguramente es porque lo estamos excluyendo desde algo. Algo no le está llegando, hay un mensaje que no es preparado para él, o para ella, o para cómo se considere. Entonces, eso es una alerta importante que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, vinculado con el tema del aprendizaje, una de las formas de exclusión educativa es el componente elitista de los aprendizajes, es decir, que efectivamente nosotros tomamos como relevantes aprendizajes solamente para una clase elitista de la población y a su vez con baja relevancia para muchos sectores, ¿no? Entonces, es decir, eso es muy claro en la secundaria, ¿no? O sea, cuando yo pongo criterios de aprendizaje que son efectivamente
ni siquiera para entrar a la universidad, sino para ser un buen estudiante universitario. Y muchos de los estudiantes de la secundaria no van a ir a la universidad. Entonces estoy privilegiando ese tipo de aprendizajes más que otros que son vinculados con la relevancia del estudiante en el sentido de la práctica profesional, la vida cotidiana, su sexualidad, etcétera, 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 ¿no? Que también son muy importantes en su plan de vida. Bien. ¿Qué tipo de condiciones estructurales digamos, de exclusión puede haber, ¿no? Bueno, segregación urbana, en educación hay mucha segregación urbana, digamos, por circuitos diferenciados en el centro, la ciudad, periféricos, ahora digamos, lo que antes era el centro urbano, ahora se ha, digamos, sobre todo en América Latina, digamos, ¿no? Los centros han transformado mucho, más con la pandemia, y, digamos, y hay circuitos diferenciales en los barrios, digamos, acomodados de fuera de la ciudad. Cambios y trayectorias por migraciones, eso es muy importante, digamos, ¿no? O sea, estamos en situaciones de migración muy importantes, en América Latina, ustedes piensen que en Venezuela hay 10 millones de venezolanos transitando en distintas partes de América Latina, pero de otras poblaciones también, en Centroamérica, mucho cambio, ni hablar en Europa Oriental, en África, en centro en Asia, digamos, ¿no? Hay mucho, digamos, hay mucha migración y eso genera, digamos, también falta de ejercicio del derecho educativo. Son sujetos que tienen un montón de condiciones, pero también tienen derecho a educación, y eso es un problema. Por ejemplo, también en Colombia, ahora, digamos, con los acuerdos de paz también fue un tema muy importante, digamos, del derecho de aquellos que habían sido movilizados o estaban internamente, producto del conflicto armado interno, y también es un problema para preocuparse, digamos, por cómo esas personas pueden ejercer el derecho y cómo adaptarse a ellas, ¿no? Y por otro lado hay una dificultad también del Estado de poder hacer políticas integrales, ¿no? De poder entender que, como veremos, las causas de exclusión son de distinto tipo, y por lo tanto uno tiene que actuar no solamente desde el punto de vista del campo educativo, sino del campo social, político y económico, ¿no? Uno entiende que las causas específicas, hay causas generales digamos, de exclusión, de rezago escolar, de desescolarización, como son falta de oportunidades, que ya había sido identificado anteriormente, y también desigualdades de capacidad y de equipamiento, tanto de las familias como de las escuelas vinculadas con esta distinta distribución de los recursos en los sistemas, pero también causas específicas de exclusión, esto, digamos, no solamente del sistema educativo, sino más general también, que tienen que ver de género, de identidad sexual, de discapacidades, de minorías étnicas, territoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general, las causas específicas de exclusión se refuerzan. Quiere decir, claro, hay una pensadora polémica que a mí me gusta mucho, española, que dice que, Brigitte Bardot, que dice que el sistema te permite tener una sola discapacidad. Uno puede ser mujer, pero no puede ser mujer y pobre. Uno puede ser de una minoría étnica, por ejemplo, de un grupo digamos, precolombino, pero no puede ser además sordo. El sistema no te permite. ¿No? Uno puede ser, digamos, no sexualmente normativo, pero no puede ser pobre tampoco, ¿no? Se tiene que ser bonito. Es así, ¿no? Entonces, y decir, las causas de exclusión se refuerzan. Eso es muy importante, ¿no? No son únicas. Por eso uno tiene que pensarlo integralmente, ¿no? Esto. Y generan muchas razones por las cuales los estudiantes, ya sea de educación superior o de educación secundaria, básicamente, digamos, por el perfil que ustedes están trabajando, no aprenden, digamos. Entonces, uno tiene que
que verlo de distintos puntos de vista. Y empiezan a aparecer indicadores específicos vinculados con repitencia reiterada, ¿no? Alargamiento de los ciclos, o derivación a circuitos especiales, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, ahora está cambiando un poco, pero aquellos que tenían problemas de repitencia y demás, eran derivados a circuitos, por ejemplo en la secundaria, que no eran propios de adolescentes, sino que eran de educación de adultos, ¿no? Y ahí iban, originalmente estaba pensada para una educación para reforzar a aquellos que se habían sido excluidos del sistema en algún momento, digamos, que no habían terminado su escuela secundaria y que estaban por razones de trabajo, o familiares y demás, pero ahora eran unos circuitos especiales, digamos, ¿no? Que se habían transformado en aquellos que habían fracasado en la escuela secundaria, ¿no? Que eran identificados como que fracasaron en la escuela secundaria. Por lo tanto, se generan estos circuitos especiales, estigmatizantes también en algún sentido, que no era el objetivo original de la oferta, ¿no? ¿Cómo esto se ve por nivel educativo? Por ejemplo, a nivel inicial, cuando solamente nos preocupamos por el cuidado de los chicos, no por la preparación, diría yo, del estudiante para comenzar el ciclo siguiente, que es el de aprendizaje cognitivo, ¿no? En primario, esto fue discutido bastante tiempo en Argentina con el tema de los exámenes de los primeros 2 años de la escuela primaria, que decían que, bueno, que tenían que a los 3 meses ya saber escribir, todos los chicos igual, de la misma forma, si no estaban fallando, digamos, ¿no? Y que la política ahora, desde hace unos años, es, digamos, promoverlos de primero a segundo año, digamos, de primer grado a segundo grado. Esa idea tiene que ver con que hay procesos heterogéneos de aprendizaje y de adquisición de conocimientos, digamos. Entonces, uno no tiene que tratarlos, digamos, homogéneamente a los chicos en esos 2 años, sino que en esos 2 años, algunos pueden plantear en los primeros 3 años, ahí se debería, digamos, evaluar la adquisición de los conocimientos, pero no, digamos, de forma homogénea, todos de la misma forma durante esos 2 o 3 años principales, porque si no, genera exclusión. El secundario, a su vez, en vez de, digamos, a partir de la homogenización, digamos, excluye a partir de diferenciación. Es decir, bueno, itinerarios que te permiten acceder a algún tipo de estudio o de finalización de estudios que, digamos, que te sirven para unas cosas y no acceden para otras cosas, como por ejemplo, eso pasa muy claramente en Europa, ¿no? 3 o 4 itinerarios de escuela secundaria. Y en educación superior, con esta importancia sobre la relevancia y el retorno de los estudios, ¿no? Entonces es muy claro que, ya sea pública o privada, la universidad o la educación superior, que se generan tipos de estudiantes y tipos de graduados donde la relevancia de sus aprendizajes son importantes o menos importantes según digamos, cómo han sido tratados, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, a veces con la privatización en América Latina, donde hay universidades de élite, pero hay también universidades privadas que son orientadas específicamente a sectores bajos de nivel socioeducativo bajo, económico bajo, perdón, y lo que hacen es facilitar de alguna forma el acceso a la educación superior, pero la relevancia de sus aprendizajes son muy limitados, ¿no? Producto de un montón de condiciones. Entonces, hay que preocuparse por ese tipo de calidad de inclusión y no dejar a mecanismos de mercado digamos, la lógica de la inclusión educativa. No quiero alargarme mucho, pero ¿qué necesidades, qué capacidades necesitamos nosotros para poder incluirlos, digamos, efectivamente a restituir estos derechos que han sido vulnerados? Bueno, tener capacidad institucional de liderar un proyecto educativo, digamos, ¿no? Tener autonomía en las instituciones, sobre todo en la educación superior. Tener los recursos necesarios para poder generar políticas y sobre todo,
estrategias de monitoreo, digamos, ¿no? O sea, porque acordémonos, no es importante que entren, sino también entender cómo se está desarrollando el proceso, ser, digamos, sensibles a eso y poder asistir pedagógicamente para que esta experiencia, digamos, restituya esa calidad, ese derecho vinculado con la calidad educativa que ha sido vulnerado. Entender que no es solamente pedagógico, ¿no? Tiene que ver con infraestructura, con condiciones sociales, condiciones de trabajo, condiciones de tiempo que tiene que tener el estudiante para ser estudiante. Hay, digamos, estrategias, por ejemplo, programas acelerados o trayectorias especiales que hay que tener cuidado para que no se conviertan en gramáticas escolares excluyentes, pero sino que permitan acelerar el proceso, vincularlo con, digamos, con ideas y con mejora de los procesos de los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles pueden ser, digamos, estrategias o posibilidades de inclusión? Bien, orientarnos no solamente por la igualdad de oportunidades, ¿no? Sino orientar a que todos accedan a aprendizajes, digamos, que para ellos sean importantes y relevantes, ¿sí? Eso es muy importante cambiar, digamos, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es, nos preocupamos por la igualdad de acceso y cuando finaliza el proceso hay una diversidad muy grande de aprendizaje, ¿no? Pensar en reorganizar, digamos, los grupos de trabajo con nuestros estudiantes para poder establecer estrategias inclusivas que también incluyan distintos tipos de profesionales y distintos tipos de actores, que a veces pueden ser las mismas familias o la comunidad. Permitir, digamos, un nivel de adaptación curricular importante y participación de las familias o de los actores, ¿no? Hay que, digamos, una actividad muy importante es ampliar el tiempo de aprendizaje, el tiempo de aprendizaje asociado a las necesidades de los actores, digamos, ¿no? No a la necesidad de cómo uno percibe el tiempo de aprendizaje de los estudiantes. A su vez adaptar con esta mirada más inclusiva las propuestas curriculares y demás. ¿Qué líneas de trabajo yo puedo, digamos, proponer, digamos, ¿no? Bueno, la visibilidad de los criterios de exclusión es fundamental, ¿no? Entonces yo tengo que reflexionar permanentemente sobre cuáles son los riesgos y posibilidades de exclusión vinculados con los aprendizajes de mis estudiantes y con lo que estoy enseñando. En el sentido, para poder asegurar digamos, niveles de resultados de aprendizaje más concretos, menos diversos, ¿sí? Y menos diferenciados, identificar aquellos tipos de aprendizaje que son indispensables, ¿sí? Que todos tienen que alcanzar, ¿sí? Y que nos permita, digamos, generar estrategias para que ellos alcancen de forma distinta, ¿sí? Porque, digamos, el desafío es que a aprendizajes indispensables tengo que llegar por vías distintas, porque hay distintos tipos de estudiantes, ¿no? Y algo muy importante, que digamos, las tecnologías digitales ahora nos están permitiendo, pero tenemos una capacidad de gestión, no solamente por la generación de la información, sino de gestión de la información, capacidad de generar información que nos permita revisar y utilizar estos procesos. Actualmente todos entramos a campus, a espacios y demás, y generamos un montón de información. Obviamente el marketing digital se aprovecha de eso, pero bueno,
sin tanta capacidad para aprovecharnos, las instituciones tienen mucha información y hay que formar a las instituciones para que puedan tomar decisiones en vinculación a esta información que nos permite, entre otras cosas, monitorear los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y cuando uno piensa en vincular a las tecnologías con la inclusión, yo me pregunto, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo estas tecnologías me permiten un mayor y mejor acceso a la educación? Ahora bien, no solamente eso. Yo experimenté en educación superior estos últimos 2 años como estudiantes, porque uno planteaba 3, 4 horas de Zoom, estaban en el baño con su teléfono. Porque uno, claro, pensaba en la accesibilidad, ¿no? Pero no pensaba cómo era el único lugar donde podían escuchar sin que los molestaran. Estoy hablando en Buenos Aires, ¿no? O en el área metropolitana de Buenos Aires. Hay veces que esa idea de cómo tienen mejor acceso no sigue otra idea de cómo se mejora la permanencia y la calidad de los procesos educativos. Porque estamos pensando en que todos tienen acceso, todos tienen un computador, ordenador en su casa que les permite acceder, todos tienen internet, todos tienen un espacio donde pueden estar en un escritorio con su computadora tomando nota sin que nadie los moleste, etcétera, etcétera, ¿no? Y a su vez, desde un punto de vista más pedagógico y didáctico, cómo estas tecnologías nos permiten generar aprendizajes significativos. Por eso, es importante vincular, digamos, el rol de las tecnologías con comprender el contexto de vulnerabilización, ¿no? Es decir, cómo esta vulnerabilización, esta construcción, esta exclusión, también puede ser construida por el uso intensivo de tecnología. Tenemos que tener cuidado en eso. No solamente desde el punto de vista económico, sino también, por ejemplo, de las discapacidades. También uno dice, bueno, hay cupos para estudiantes con de distintos géneros, con distinta orientación sexual. Pero después está súper estudiado que en los libros de texto hay una idea heteronormativa de lo que es el padre, la madre, la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, eso no se está revisando tampoco en los materiales digitales que estamos subiendo, ¿no? Y posiblemente habrá cupos y demás, pero después estamos reproduciendo ideas normativas excluyentes también en nuestros mensajes audiovisuales digitales, ¿no? Entonces, lo importante, eso me hace acordar, por ejemplo, ya cuando estaba en Barcelona, como un equipo que estaba, Silvia Vilen también identificaba publicidades donde los hombres europeos pensaban y los brasileños tocaban la guitarra y las chicas bailaban. O sea, así, ¿no? Y era una publicidad sobre el Foro de las Culturas de Barcelona, que teóricamente era intercultural y demás, ¿no? Hay prejuicios que uno va reproduciendo y que va transmitiendo en mensajes audiovisuales y eso genera exclusión también, ¿no? Porque refuerza los criterios de exclusión también. Y por otro lado, sí, efectivamente, hay potencialidad inclusiva en las tecnologías digitales, pero hay que revisar y explicitar estos los orígenes excluyentes para que no reproduzcamos y generemos estrategias, digamos, similares a la del modelo analógico presencial. Y de esa misma forma, hay que encontrar, digamos, hay que pensar en las causas de exclusión mediadas por las tecnologías digitales, cómo eso se refuerza o no digamos, en aspectos de género, de discapacidad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, conozco pocos espacios donde, digamos, con capacidad para páginas web de universidades, desgraciadamente, aunque están mejorando, con capacidad para gente que tiene problemas de visión o problemas auditivos, digamos, ¿no? O si hay acceso después, donde los cursos, eso no se traslada, o sea, los ponemos, pero después lo destruimos. Entender que puede haber múltiples razones y estar permanentemente reflexionando sobre las posibles razones de exclusión en nuestros procesos, y vincularlo con cómo esto genera repitencia reiterada, experiencias
digitales, con poca intensidad, de poca apropiación, y en nuestros campos virtuales, en nuestras propuestas de educación a distancia, que lo que están haciendo es dar indicación de que no estamos incluyendo, no estamos restituyendo los derechos de educación a ciertas áreas, a ciertos grupos de nuestros estudiantes. Bueno, no quiero, creo que me pasé en algunos minutos, pero... No, perfecto, perfecto. Si quieren abrimos una rueda de preguntas, mientras ustedes piensan, pueden escribirlas o pueden abrir el micrófono. Me pareció muy interesante esto de que hablar en términos de accesibilidad digital no alcanza sino pensar estos procesos y los resultados del aprendizaje, ¿no? Que esto sería una perspectiva inclusiva y de calidad educativa, que es lo que vos venís marcando. Me parece esa vuelta de tuerca más. Me parece que muchos de los temas que tocaste dan para un debate particular, ¿no? Porque precisamente es como el tema de calidad educativa y el tema de la inclusión, ¿no? Y no, tengo un montón de anotaciones que son un borrón, mirá, no sé ni lo que dicen ya. Pero me gusta esta idea de uno de los tópicos, ¿no? De que hay estos niveles de inclusión, el tratamiento homogéneo de los estudiantes, ¿no? Y este tema del tratamiento homogéneo es en el amplio sentido, me parece, de la palabra, ¿no? En el momento de la intervención docente, en el momento de la producción docente, ¿no? Si hablamos de profesorado, ¿no? De la intervención presencial o virtual y de la producción que circulamos como docentes, ¿no? Enfocándolo un poco a esto último que venías hablando vos. Entonces me gusta esta idea de constantemente reflexionar sobre estos riesgos de exclusión, ¿no? Y en esas intervenciones pedagógicas que uno hace, ¿a dónde está poniendo esos riesgos de inclusión, de exclusión, perdón? Bueno, nada, me quedé pensando estas cosas, y luego, no sé si es una pregunta lo que tenía por acá, digamos, el agregado de las tecnologías de la información y la comunicación, como también esto me parece súper interesante, como también nos permite de alguna manera detectar estos procesos de vulnerabilización, ¿no? Y que los mensajes audiovisuales que nosotros podemos, incluso mostraste de los brasileros, los españoles y todo esto, cómo refuerzan esos prejuicios de exclusión. O sea que en realidad me da como mucho un análisis metacognitivo a la práctica profesional, ¿no? Nuestra, desde nuestro ámbito docente particular y en la gestión de los espacios que realizamos. No sé lo que dije, pero que me quedé pensando todo eso, que me pareció muy interesante, es como ese plus extra al tema no solo de la producción, de la accesibilidad, sino del replanteo y el análisis metacognitivo en nuestra práctica profesional, ¿no? Y, digamos, para ser breve, y para no angustiar tanto a los docentes, ¿no? Decir, bueno, Sí. porque uno puede decir, bueno, pero ¿cuánto tengo que pensar? Sí, Sí. efectivamente, yo hago este paralelismo con la formación docente, ¿no? Es decir, antes la formación docente se entendía como perfeccionamiento, ¿no? Quiere decir que nosotros éramos imperfectos como docentes y la formación, sobre todo la formación permanente, ¿no? Nos perfeccionaba. Es un modelo tecnocrático, es decir, normativo, es decir, la distancia entre nuestra realidad y el ideal era digamos, completado por la formación. Digamos, las escuelas más actuales hablan de que todos deberíamos tener algún tipo de formación permanente, porque nuestra práctica es problemática y va evolucionando en el tiempo, y el buen profesor es aquel que se da cuenta de que parte de su mejora la puede atender mediante formación permanente, ¿no? Entonces, nos quita también, por un lado, nos genera este momento todo el tiempo de repensar nuestra práctica docente, pero también nos quita esto de pensar que tenemos que ser perfectos, o sea, que hay una perfección a seguir, digamos, en ese sentido. Es muy difícil desde, digamos, ahora pensar identificar digamos, cómo estamos, no estamos
asegurando ciertos derechos digamos, a ciertos grupos poblacionales vulnerabilizados, ¿no? Pero, pero tenemos que reflexionar sobre eso para reconstituir esos derechos de lo que estamos haciendo ahora, porque también hay estos derechos tienen que ver con una visibilidad pública del derecho no, digamos, vulnerabilizado, ¿no? Es decir, uno va viendo cómo estos derechos de inclusión se van actualizando durante el periodo histórico, producto de luchas de aquellos que empiezan digamos, a hacer público esa vulnerabilidad de derecho. Digamos. Si no hubiera esa lucha, digamos, un hombre de clase media alta, heteronormativo, nunca se daría cuenta que está vulnerando un derecho, ¿no? O de test indoeuropeo, puedo decir un montón de otras cosas más. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso es importante también entender que no es algo perfecto, sino que es producto de esta lucha de restitución de derechos, nosotros empezamos a darnos cuenta que tenemos que revisar nuestras prácticas. ¿Sí? No es que las prácticas quieran ser perfectas de siempre, sino que hay que revisarlas para ir pensando, uno decir, bueno, yo uso la tecnología, ¿no? Para acceder a poblaciones, por ejemplo, que no están en el espacio urbano, o que no están en el mismo lugar donde está la escuela o la universidad. Bueno, pero hay que pensar si aquellos pueden leer, por ejemplo, ¿no? O sea, ver. O si tienen capacidad visual. Bien, perfecto. Ah, no, entonces le mando, transformo la página web en una página que a su vez se pueda escuchar. Perfecto, pero pueden estar online escuchando, digamos. Esto es decir, no, pueden vivir lejos, ya que sean ciegos, digamos, que tengan ciegos, perdón, que tengan incapacidad de visual, ya es mucho. Ahora, que tengan incapacidad económica para tener online todo el tiempo, no soportamos eso. ¿Sí? Entonces uno tiene que pensar, bueno, no deberá a su vez tener un imprimible en braille, supongo. Estoy inventando, porque no es mi necesidad, pero es decir, uno tiene que empezar a pensar, o sea, y no solamente recae en el docente, ¿no? Pero el docente puede empezar a pensar y a generar demandas de recursos para empezar a mirar esa mirada inclusiva. Entonces decía, mira, la tecnología te permite transformar tu clase en audio o en un braille impreso. Entonces ahí vas acortando, digamos, la brecha, digamos, exclusiva. Digo, por poner un ejemplo. Pero uno tiene que pensar con esa clave también, ¿no? Sí, siempre conversamos, y hace un rato precisamente conversábamos también con un grupo de profesores, desde dónde podemos hacer ese tipo de producciones, y hay algunas perspectivas que nos ayudan como a plantear esos diseños que en realidad nos dan como unos parámetros de ayuda en relación a qué podemos pensar y qué tener en cuenta, ¿no? Como siempre hablamos de la perspectiva del diseño universal, que en aprendizaje está aplicado al DUA, que no es una perspectiva de producción de diseño con mayúscula, en el sentido de diseñar cualquier cosa, o sea, desde lo urbanístico hasta una intervención docente, ¿no? Uno puede usar esos principios para plantear a ver cómo puede intervenir y tratar esta cuestión, por ejemplo, de la inclusión, como para decir algo, pero también esto que decías al principio, y para que no asustarnos, es que en realidad un profesor mío de una maestría decía, bueno, ¿qué profesor quiero ser? Bueno, el mejor que puedo hacer para mis estudiantes. Si hoy agrego esto y mañana agregaré lo otro, y hoy me replanteo y hoy reflexiono sobre la práctica y voy agregando, y yo creo que ahí vamos sumando, ¿no? Pues no sé. Sí, ¿Alguien tiene también alguna que no se le pregunta? puede Sí. ocurrir a uno solo, digamos. Exacto, exacto. La multidisciplina es fundamental Sí. aquí, ¿no? El trabajo colectivo es fundamental. Sí. El uso de los podcasts nos puede ayudar en la inclusión, dice Silvana. Desde Uruguay. Silvana. Desde la Universidad de la Sí. República, diría yo. Ah, vale, vale. Sí, bueno, los podcasts, justamente, no es un tema
que se utiliza solamente para las personas con ceguera o personas con disminución visual. Los podcasts los usa la gente cuando va en en el colectivo, cuando va en el subterráneo, los usás en diferentes circunstancias en las que tenés una discapacidad de tipo situacional, no una discapacidad física, ¿no? Una discapacidad situacional y, por ejemplo, los podcasts o los subtitulados o otros tipos de intervenciones agregan calidad de educación, imagino, y por otro lado sustentan estas cuestiones de discapacidad situacional. O Bueno, lo cuando contesté yo al cocinamos. final, Martín, lo contesté yo, era tuya la pregunta. O cuando cocinamos, por ejemplo. Claro, claro. Bien, ¿alguien quisiera hacer una reflexión? Sí, Marina, adelante. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Bueno, estoy más o menos como vos dijiste hace unos minutos, Cris, con un millón de cosas ahí dando vueltas en la cabeza, pero más que nada quería hacer como una pregunta y un atisbo de inicio, así muy embrional de reflexión. La reflexión sería con respecto a en qué sentido me parece que este tiempo que de alguna manera nos lleva en esta época puede ser un factor fuerte de exclusión, porque no creo que siempre tengamos el tiempo suficiente para reparar en aquellos o aquellas o aquellas que requieran de un tiempo mayor para aprender, aún sin tener algún factor de discapacidad puntual, sensorial, motor, etcétera, que le pueda dificultar la tarea de aprender. Pensaba, por ejemplo, en las materias cuatrimestrales, que yo a veces pienso, en el caso de una que tengo acá en Buenos Aires, tengo en total unas 14 clases, 24 horas, un poquito más, un poquito menos, sin contar las inasistencias que puedan tener con todo su derecho los estudiantes. Entonces es como que hay que, hablando mal y pronto, meterle muchísima velocidad para todo ese proceso. Bueno, eso, por eso digo, es una cosa así para empezar a reflexionar. La otra sí más vinculada con una pregunta que me parece importante, es el tema que yo estoy investigando, es cuando vos decías, Martín, que creamos carreras justas y que muchas veces, así entendí, que en la carrera entiendo que la evaluación no siempre es justa con los estudiantes. Me parece que excelentes carreras, digo excelentes en el sentido de que están bien pensadas para la diversidad, la profesionalidad, el aprendizaje, etcétera, o sea, con aprendizajes relevantes o contenidos relevantes, en la evaluación puede hackear, evaluación digo hecha por docentes, ¿no? En las prácticas evaluativas puede ser un jaque violento a la inclusión. Sí, yo no soy experto en evaluación de aprendizajes, ¿no? Y decir esto, pero sí trabajo más cuestiones de evaluación de instituciones y de carreras. De la carrera como al ser evaluada. Pero, efectivamente, la evaluación es un concepto prescriptivo, digamos. Eso no lo digo yo, lo dijo Bernstein hace como 40 años. Es decir, yo puedo proponer una carrera, un itinerario formativo, pero después en la evaluación está qué tipo de conocimientos yo, identifico como sustanciales. Entonces, efectivamente ahí, como decís vos, Marina, si yo no tengo cuidado en eso, genero contenidos prescriptivos excluyentes. ¿Sí? Entonces, ahí debería haber, estrategias para identificar bien efectivamente cuáles son esos tipos de conocimientos que
que los estudiantes tienen que adquirir o que tienen que ir adquiriendo, monitorearlos, digamos, ¿no? Y preocuparse por los aprendizajes, porque hay, digamos, producto de que las evaluaciones son estandarizadas, tanto de las carreras como de los aprendizajes de los estudiantes, parte de aquellos que estaban preocupados por la calidad inclusiva, dijeron, no, bueno, pero las evaluaciones estandarizadas, digamos, no son lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, dejaron de preocuparse por la evaluación, ¿sí? Y dejaron de preocuparse por la calidad de los aprendizajes. Es fundamental preocuparse por la calidad de los aprendizajes, desde una otra mirada, de una mirada inclusiva. ¿Sí? No de una mirada estigmatizante, organizativa, de aquellos son mejores, otros son peores, más allá de que el sistema educativo funciona en base a eso, pero entender que hay prioridades y que nosotros tenemos que evaluar y asegurar de que los estudiantes adquieran esos conocimientos, porque tenemos que preocuparnos inclusivamente por la calidad de los aprendizajes. Pero bueno, podría seguir hablando más, no quiero. Pero estoy de acuerdo con vos, Marina. Gracias. Perdón, un solo agregadito, discúlpame, Vero, un solo agregado, que justamente con esto último que decías, Martín, que también, sobre todo en este último tiempo, se escucha muchas veces esto del énfasis en exagerar la cuestión del fracaso, ¿no? De estudiantes, de docentes que entran a la docencia porque son fracasados, de sociedades fracasadas. Entonces ahí me parece que también se está construyendo o acentuando un criterio que lo veo riesgoso, sinceramente. Digo, para individuos, para la sociedad en su conjunto, etc. Perdón que me extendí, pero recordé eso también. Bueno, hablo desde acá, desde el IPEAL, desde la Universidad de Artes. Me parece muy interesante tus aportes, Marina. Yo también algo de eso quería hablar. Y bueno, en principio agradecerte muchísimo, Martín. Ha sido sumamente interesante todo lo que has planteado. No es fácil, ¿no? Estar pensando en la accesibilidad, en la inclusión, en la equidad, en cómo repensar las prácticas educativas todo el tiempo, en los límites que hay, desde los económicos hasta, digamos, hasta los prejuicios. Me quedé pensando en esto que comentaba una colega tuya acerca de que uno puede tener una sola discapacidad, ¿no? Y cómo a uno lo limitan. En las actividades que tanto cuatrimestrales como anuales nos exigen poner al máximo toda la atención para ver cómo capitalizar la programación de las actividades y cómo seleccionar los mejores contenidos o los contenidos que no se pueden obviar en cualquiera de las disciplinas, ¿no? Que fue lo que nos pasó cuando estuvimos durante la pandemia, que de golpe los que teníamos talleres donde el cuerpo estaba muy metido y teníamos que readecuar todos los contenidos, bueno, nos tuvimos que mover muchísimo. Entonces, uno de los grandes problemas que teníamos era cómo hacer accesibles los contenidos de los ámbitos de taller, donde la práctica era de taller, y pasarlos al aula virtual. Y hubo mucho aprendizaje por parte nuestra, por parte de los docentes, y ahora después teníamos un montón de material en el que crecimos y nos esforzamos y nos informamos mucho y trabajamos, y de golpe ahora tenemos las dos cosas, ¿no? Lo presencial y tenemos además lo virtual. ¿Y cómo dosificar eso? Porque, claro, es un compacto de actividades y de contenidos muy grande. Y muchas veces hablando con Cris, yo le decía, esto hay que regularlo, porque si no es un montón. Es decir, nosotros tuvimos muy buena experiencia a pesar de todo esto durante la pandemia. Nos pasaron cosas insólitas. Nos pasaron cosas insólitas. No tuvimos un porcentaje grande de... no abandonaron los estudiantes.
como nosotros pensamos que podía llegar a pasar. En este momento nos está pasando que tenemos menos permanencia. Y en realidad nos preocupa mucho eso, porque estamos repensando constantemente la práctica docente, los contenidos, y estamos dándonos cuenta de que en este segundo cuatrimestre, por ejemplo, algo está pasando. Y no pensamos que sean realmente la forma de dar, que además de colectivo es muy individualizado, sino que hay serios problemas económicos, ¿no? Por los que estamos atravesando. No sabemos en realidad qué es lo que pasa, está ahí en estudio el tema, nos estamos preocupando mucho, pero me interesaba lo que vos hablabas sobre cómo retener al estudiante, esto de cambiar la forma, de estar más cerca, de acompañarlo más, ¿no? De hacer más accesible el tema, cuando en realidad, bueno, en un contexto, eso te quería agradecer. Cómo contextualizabas e historizabas permanentemente los contenidos a dar en relación al contexto situado en que cada uno estaba viviendo. Yo quiero ¿Y decir una cómo? cosa con lo que decís vos, digamos. Porque digamos, yo como vos seguramente hicimos mucho esfuerzo en el año 2021 para digitalizar procesos, de estar ahí. Pero, y en Argentina al menos, o en el ámbito de esta zona de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, hemos tenido indicadores similares, ¿no? Es decir, muchos estudiantes durante la pandemia y baja de inscriptos, incluso de retención de estudiantes este año, ¿no? Y yo creo que, pensando en estos conceptos que habíamos, que no es mío, digamos, esto de itinerarios difuminados, digamos, de baja intensidad, yo pienso que muchos de esos estudiantes de esos 2 años eran de los que apagaban la cámara, es decir, no los digo por ellos que apagaban la cámara, sino porque eran estudiantes de baja intensidad, ¿sí? Que los teníamos por un tipo de criterio de inclusión, pero después no los pudimos mantener, digamos, ¿no? O sea, y tiene que ver con esa baja intensidad que tenían, que después que lo único que lo ataba era la virtualidad, pero no la calidad de lo que nosotros le estamos enseñando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una reflexión que me surge Muy ahora. interesante. Es muy interesante lo que decís. Si uno hace una evaluación de la cantidad de entregas que nosotros tuvimos, no da esa cuenta. Sí nos está dando cuenta ahora otra cosa, que es parte de la falta de permanencia en este segundo cuatrimestre, particularmente en el turno anoche. Pero es muy interesante lo que planteas, lo de la cámara apagada y que puede ser. Me dejas esta inquietud Porque también. tampoco tenemos que pensar el 2022 sin el 2020 y el 2021, digamos, ¿no? Claro. Sí, Sí, Son perdón. parte del mismo. verdad. No, Son distintos momentos de un ciclo más común, me parece. Sí, capaz que incluso también es otro ítem más para reflexionar sobre la propuesta, las propuestas o las intervenciones pedagógicas que damos desde la universidad, ¿no? Capaz que ahora y pensando o viendo o viviendo el 2022 presencial como es en la Facultad de Artes, después de 2 años de virtualización sincrónica, presencialidad virtualizada, o lo que sea que hayamos transcurrido, capaz que ahora pues todo eso nos da a repensar cómo debería ser nuestra práctica, ¿no? Pues no sé, son cosas a debatir, supongo, en otros ámbitos o al interior de nuestros departamentos, no lo sé. ¿Verdad, Martín? Vaya. Esto lo llevo a la cátedra. Ahora de acá me voy a la cátedra y lo planteo con el resto de los profesores. Muy yo interesante. creo, perdón que interrumpa. Sí, sí, Creo Emilia. creo que durante la pandemia los docentes también tuvimos un rol importante de contención, ¿no? Con los alumnos y aprendimos también a
no solamente a tener una evaluación, sino de valorar todo el proceso que el alumno tuvo desde el comienzo hasta el final, digamos, no teniendo en cuenta solamente la calificación final, sino todo el proceso y las particularidades de cada alumno durante el transcurso del año. No, eso quería decir. No, sí, creo que sí, nos ha hecho pensar, digamos, cuando yo hago, digamos, cuando uno hace evaluación de carreras o instituciones, cuando uno empieza a ver, digamos, la influencia de las carreras, de las materias o las carreras virtuales en la presencialidad, es importante, siempre fue muy importante, ¿no? Es decir, porque el modelo virtual te hace explicitar un montón de cosas que uno no lo tiene explicitado, por lo tanto, esa explicitación después vuelve al modelo tradicional, digo, ¿no? O sea, el modelo de aula con pizarrón. Y genera, digamos, una claridad en la comunicación que antes no se tenía, digamos, ¿no? De la pauta de estrategias y demás. Hay una dimensión positiva en esa, digamos, en cómo eso ha influido en nuestra propuesta educativa o en nuestro trabajo. Y obviamente también hubo un esfuerzo de los docentes muy, muy importante, ¿no? O sea, durante esos 2 años, que en general convertimos nuestra casa en una institución educativa, digamos, también, ¿no? Entonces, privatizamos parte del trabajo en nuestros recursos, con nuestros recursos, y con nuestros tiempos, nuestros espacios y demás. Sí, pero también uno tiene que repensar qué proceso que puso en marcha pudo generar procesos de exclusión, ¿sí? Para no replicarlos, digamos, ¿no? Y efectivamente, yo creo, como dice, la lleva la cátedra, exacto, ¿no? Uno, digamos, parte de lo que se perdió un poco fue el trabajo, digamos, colectivo, ¿no? Porque se individualizó mucho, pero eso hay que restituirlo, en el sentido del trabajo docente. También. O sea, mucho se trabaja en el espacio de reflexión. Bueno, parte de los espacios de reflexión deberían ir a reflexionar sobre cómo yo incluyo o cómo mis actividades, y no se, digamos, puede ser desde la diversidad uno entiende, digamos, uno no puede tener tan claro, ¿no? Entonces, para eso los espacios digamos, de colectivos son importantes. Bien, a mí justo se me había congelado, así que no sabía si habías dejado hablar o si, o si seguías hablando. Sí, es muy interesante realmente esto de repensar, a ver en las prácticas qué cosas, qué cuestiones uno puede hacer para la exclusión, qué cosas está haciendo, repensarlas para no volver a realizarlas. Pues es una dimensión súper interesante dentro de como cierre chiquito de toda esta charla que trae muchísimas otras conclusiones, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, creo que damos por finalizado. Yo te quiero agradecer muchísimo, Martín. Estamos en contacto. Y si alguien quiere decir algo más, estoy muy agradecida porque hayas hecho esta charla y la compartas aquí en nuestra facultad y con todas las personas que nos han visitado. Va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, pero se lo vamos a pasar también por email a quienes estuvieron aquí presentes. Entonces, creo que nada más.